Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista del broker PuPrime. Hoy damos comienzo a la estrategia de trading semanal. Ya sabéis que cada semana intento compartir con vosotros lo que es una idea de inversión. Suelo utilizar un mix de indicadores, pruebo diferentes marcos temporales en diferentes subyacentes y de esta manera pues podemos ir encontrando nuevas formas de enfrentarnos al mercado, dejando siempre habida cuenta de la gestión de riesgo que tiene que suponer en nuestra cuenta. Ya sabéis que normalmente la gestión de riesgo que debemos tener pues, debe ser entre el 1% como máximo del tamaño total de nuestra cuenta, que podemos fraccionar si somos operadores más activos en gestiones de riesgo operativas de 0,25 y si operamos menos, pues podemos movernos en gestiones de riesgo entre el 0,5 y el 1%. Hoy voy a presentaros una estrategia de trading de seguimiento de tendencia. Esta estrategia consta de dos indicadores. El primer indicador que vais a ver aquí sobreimpresionado es el indicador Ichimoku. Como vemos aquí, está en la lista de indicadores. Ichimoku Kinko Io. Y como veis, consta de diferentes elementos. Nosotros vamos a eliminar el Tenkan-sen, el Kijun-sen y el Chiku-span. Solamente vamos a dejar el Kumo o nube. El Kumo o nube, como vemos, lo tenemos sobreimpresionado y vamos a dejar con un color verde y rojo. Vosotros podéis tunearlo con el color que queráis. Realmente lo que nos interesa es que esta nube filtre el movimiento del precio. Cuando el precio está por encima de la nube, estaremos hablando de una posición alcista y cuando el precio está por debajo de la nube, es una posición bajista. Cuando vemos que la nube se ensancha, es porque realmente es una zona al cual el precio lo toma como referencia, ya sea soporte o resistencia. Como vemos aquí, se ensancha la nube, el precio rebota y continúa realizando un swing. Y cuando la nube se vuelve más fina, vemos que simboliza que es una zona que fácilmente el precio puede romper en su camino hacia la tendencia. Por lo tanto, el indicador Ichimoku es un indicador que viene con más elementos, viene con un indicador de tendencia, que vamos a verlo a continuación. Si queréis os muestro cómo podéis ver por defecto el indicador. Vamos a añadirle todos los elementos, vamos a ponerle diferentes colores y luego los vamos a eliminar. Vamos a poner el Tenkan, el Kijun y el Chikuspan para que lo podáis ver y os explico cómo funciona cada uno. Aquí tendríamos el indicador completo. Vamos a darle un poco de zoom y os voy explicando. Como veis, puede parecer un poco engorroso, pero es muy sencillo. Aquí tenemos en esta línea roja es la línea de Chiku Span. La línea cuando está por encima de la nube está indicando tendencia alcista y cuando está por debajo de la nube tendencia bajista. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Que el precio, aparte de superar y cerrar por encima de la nube, el Chiku Span también se encuentre ya por encima de esta, ¿vale? Para darle mayor fuerza al movimiento. Por otro lado, tenemos dos líneas que son el Tenkan-sen y el Kijun-sen, que son dos líneas de 26 y 52 periodos, son dos medias móviles, pero en este caso están dibujadas hacia adelante. Por lo tanto, pues como vemos, vamos a tener, fijaos cómo vemos que la nube, estas líneas proyectan a la nube hacia adelante y a pesar de que el precio está atrasado, vemos que la nube se sigue desarrollando. Por lo tanto, hay operadores que utilizan estas líneas, en este caso la línea azul y blanca de 26 y de 52 periodos, como líneas de tendencia, al momento que están cruzadas la de más corto plazo, la de 26, en este caso el azul por encima de la 52, entran comprados y cuando se cruzan en sentido adverso, pues es cuando cierran esa posición y viceversa. ¿Vale? Por lo tanto, esos son los elementos del indicador Ichimoku. Nosotros lo que vamos a hacer es simplificarlo, hacerlo todo muy sencillo para que podáis tener en un simple vistazo delimitada cuál es la tendencia del mercado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar elementos y a partir de ahí quedarnos solamente con el Kumo o nube. Aquí lo tenemos. Perfecto. Este indicador, pues es un indicador que fue desarrollado por un periodista japonés bien entrado el siglo XX y por lo tanto, pues tenía en cuenta inicialmente las parámetros 7, 22, 44 porque eran en este caso los días de cotización de la bolsa japonesa en aquellos tiempos. Luego posteriormente se cambió a 9, 26, 52 y nosotros lo que hemos hecho en este caso, yo lo que he hecho particularmente es cambiar el parámetro original y buscar un parámetro de 120, 26, 52.
Si ponéis estos parámetros, lo que vais a hacer con el indicador Ichimoku es extender muy bien lo que es el filtro de las tendencias de largo plazo y de esa manera no va a estar tan pegado al precio. Así que vosotros, una vez que instaléis el indicador Ichimoku, tenéis que ponerlo con el Tenkan-sen en 120 periodos, el Kijun en 26 y el Shinkuspan lo tenéis que poner en 52 periodos. Junto al indicador Ichimoku, vamos a utilizar en la parte inferior el oscilador Commodity Channel Index. Es un oscilador muy conocido. Se comenzó utilizando para materias primas, como su propio nombre indica, pero a día de hoy ya es extensible a todo tipo de activos. En este caso vamos a utilizar el CCI de 50 periodos y vamos a utilizar una línea central de cero, como vemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, siempre que el CCI esté por encima del nivel cero, apoyará las compras y por debajo del nivel cero apoyará las ventas. Dicho esto, que es la explicación simple de la estrategia con dos indicadores, vamos a poner algunos ejemplos para que podáis verlo. Antes de ver los ejemplos, comentaros, esta estrategia es adaptable a todo tipo de activos, índices, divisas, materias primas, acciones, lo podéis utilizar en cualquier tipo de activo. En la gestión de riesgo voy a explicaros varios tipos de gestión de riesgo, desde un stop más dinámico, un ratio de TP estático o bien un ratio de ganancia que suele ser entre el 1,51 o el 2 a 1. ¿Por qué explico varios? Podéis pensar, es que realmente no está clara la salida. No, es que cada trader lógicamente tiene que decidir qué gestión de riesgo aplica en función de su aversión y su perfil como operador. Vamos a ver en el gráfico diario un ejemplo de lo que sería una entrada alcista. Lo que necesitamos son dos reglas. La primera regla es que el precio cierre por encima de la nube. Esto se produce en esta vela y a su vez, voy a señalarlo con una línea vertical, y a su vez necesito que el CCI de 50 periodos se encuentre por encima del nivel cero. A vela cerrada entraríamos, ponemos un stop loss en el mínimo anterior, siempre por debajo de la nube. Cuando vamos a comprar, estaría aquí ese mínimo. Y a la hora de salir, podemos salir con un ratio 1,5 a 1 o 2 a 1, es decir, desde el punto de entrada medimos dónde se encuentra el stop loss. Aquí en este caso hay 890 puntos porque es un gráfico diario y proyectamos ese ratio hacia arriba, ¿vale? Eso tenemos una opción. Tenemos la opción del trailing stop, es decir, vamos protegiendo la operación a medida que va avanzando el cubo, la nube, como vemos aquí, para que me entendáis. De esa manera podemos tener ganancias ilimitadas o bien trabajamos con un TP previamente definido, que es lo que os propongo en un principio. Muchos pensaréis, bueno, José, ¿exactamente qué significa un TP previamente definido? Pues que para un índice en gráficos diarios buscamos una ganancia mínima de 150 puntos por trade. Por lo tanto, a vela cerrada entramos, ponemos el stop loss y en el momento que el precio suba a 150 puntos, cerramos la posición. ¿Vale? Esa es una opción de ir aumentando el equity de nuestra operación. A partir de ahí, eso en gráfico diario. Si operamos en gráfico de 4 horas, el objetivo, 70 puntos. Si operamos en gráfico de 1 hora, 50 puntos. ¿Vale? Siempre suelo recomendar de 1 hora en adelante para que tengamos menos ruido y sobre todo no nos encontremos que el precio está constantemente cruzando hacia arriba y hacia abajo el indicador Ichimoku. Pues aquí tenemos un ejemplo en gráfico diario para compras. El ejemplo para ventas, pues lo tenemos aquí también. Es decir, el precio cierra por debajo de la nube. El CCI está por debajo del nivel cero. Entramos a vela cerrada, ponemos el stop loss por encima de la nube y a partir de ahí buscamos nuestro mini objetivo de 150 puntos o bien nuestro trailing dinámico o bien nuestro ratio y salimos. ¿Vale? Esto para operar en gráfico diario. Estamos en el Nasdaq. Vamos a ver también ejemplos en divisas. Vamos a ver exactamente cómo podemos operar para todos aquellos que podéis decir, bueno, José, yo opero intradía. Pues lo que podemos hacer es mirar la tendencia en el gráfico diario. La tendencia aquí en el gráfico diario se ve muy clara, es claramente alcista porque el precio está por encima de la nube, el CCI está por encima del nivel cero. Entonces lo que hago es, imaginaos que la tendencia alcista se inicia efectivamente en esta vela, es la del 12 de mayo de este año. Nos vamos a gráfico de 1 hora, ajustamos el gráfico y vamos a buscar dónde comienza la tendencia alcista en el gráfico diario para proyectarla
en el gráfico horario y saber dónde tenemos que entrar. Entonces nos vamos a buscar mayo y aquí tenemos el mes de mayo. Aquí se inicia la tendencia alcista. Ya sabemos que de aquí en adelante, en gráfico horario, solamente voy a admitir compras. Por lo tanto, fijaos, aquí tendríamos ya una primera compra. Esperamos nuevamente que el precio se meta dentro de la nube o bien esté por debajo para descargar, en este caso, tendencia. Vemos que se mete, vuelve a salir a vela cerrada, entramos, siempre comprobando la parte inferior que aquí efectivamente se produce, que el CCI está por encima de cero. Siempre antes de entrar hay que echar un vistazo al CCI. Buscamos 50 puntos, nos marchamos, vemos que nuevamente el precio descansa en la nube, a vela cerrada, entramos. Entraríamos aquí, buscamos 50 puntos, nos marchamos. Las operaciones bajistas evidentemente no las tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque en el gráfico diario siguen mandando largos. Por lo tanto, volvemos a buscar otra operación de entrada en el gráfico diario. La vela cierra encima de la nube, el CCI esté por encima de cero, entramos, buscamos 150 puntos y nos marchamos. ¿Vale? Es decir, de esa manera podemos estar constantemente entrando en largo buscando un objetivo de 50 puntos, ¿vale? No de 150. Los que trabajáis con stop dinámico, pues lo que podéis hacer es ir poniendo el stop loss en la parte superior de la nube y vais siguiendo la ganancia. Lo que pasa que ya sabéis que los mercados no siempre tienen esta perspectiva, sino que también se encuentran en rango en muchas ocasiones, por eso yo prefiero nadar y guardar la ropa, ¿vale? Pero fijaos cómo desde el 12 de mayo hemos tenido innumerables entradas alcistas, como esta última que hemos tenido. Fijaos qué entrada tan buena, la que se da precisamente en el día de ayer, a las 5 de la tarde. Fijaos, cierra la vela, situamos el stop loss. En este caso, si la nube es muy ancha, la vamos a situar en el anterior mínimo y a partir de ahí 50 puntos y a casa, ¿vale? Fijaos en el gráfico diario, qué limpieza a la hora de ver las tendencias, que es lo que buscamos, es decir, que sea poco complicado nuestro setup. Y aquí solamente tenemos dos reglas. Por lo tanto, para operar en intradía, en una hora, en 4 horas, incluso los queréis bajar a 30 minutos, siempre vamos a mirar el gráfico diario. Si el gráfico diario es alcista, como lo es desde el 12 de mayo, pues solamente vamos a entrar en largo. Vamos a ver un ejemplo, este es el Nasdaq, vamos a ver un ejemplo en más índices. Vamos a ver el Dow Jones. Como vemos, nos va a ser exactamente igual. Lo único que el timing va a ser un pelín diferente. Aquí se inicia la tendencia el 13 de mayo, que es cuando se cierra por encima de la nube. Y vemos cómo desde el 13 de mayo se van desarrollando micromovimientos, pero siempre en tendencia alcista. Siempre que el precio esté por encima de la nube, nosotros no vamos a renunciar a la tendencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar en un gráfico más pequeño, en una hora, solamente compras. Fijaos, ¿cuándo se produce la última compra? Pues aquí se produce la primera compra, precio cierra por encima de la nube, CCI por encima de cero, a vela cerrada entramos, 50 puntos y salimos. Como veis, aquí el mercado tiene una subida de 120 puntos, nosotros nos bajamos en los 50. Vemos que el precio se vuelve a relajar, toca la nube de nuevo, vemos que cierra por encima de la nube, volvemos a entrar a mercado. Vela cerrada, 50 puntos, el mercado sube 166, nos vamos a casa. Vemos que nuevamente el precio vuelve otra vez a descansar en la nube. Cierra el precio por encima de la nube. Buscamos nuestro mini objetivo de 50 puntos, sube 76 y a casa. Y como vemos, de esa manera vamos picoteando dentro de una gran tendencia. Entramos de 50 puntos. 50 puntos en H1. Si lo subimos a H4 serán 70 y si lo subimos a un diario serán 150. ¿Ahora mismo tendríamos una entrada? No, porque en gráfico diario mandan los alcistas, por lo tanto esta entrada en corto no la cogeríamos, ¿vale? No sé si habéis entendido el concepto, es muy simple, pero quiero que lo tengáis claro para que la podáis poner en marcha cuanto antes y de esa manera podéis sacarle rentabilidad a la operación. Os voy saludando a aquellos que os vais incorporando, Alex, Vito, a todos aquellos que también os contactáis por diferentes canales, que estáis cada semana apoyando, no solamente la estrategia de trading semanal, sino la apertura de la sesión de Nueva York. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me paráis, me preguntáis, lo vemos con calma y de esa manera pues podéis trazar ya vuestro plan de trabajo. Continúo. Vemos el gráfico del Dow Jones, vamos a verlo también en el SP 500. Me gusta mucho más en índice porque es más tendencial. En el SP 500 que nos encontramos que a pesar del retroceso, fijaos, este retroceso que tuvo el SP sigue con tendencia alcista. ¿Cuándo se inició la tendencia alcista en el SP? Precisamente el 12 de mayo. Ahí cierra por encima de la nube, el CCI está por encima de cero
y por lo tanto desde el 12 de mayo en adelante solamente habríamos comprado. Cuando yo hago sesiones formativas con clientes como formador, me encuentro muchas veces personas que en este tramo están constantemente frustradas porque están realizando ventas. Entonces yo les pregunto qué gráfico están mirando para interpretar que el mercado es bajista. Y muchas veces están buscando pues, proyecciones, se hacen un mix entre diferentes marcos temporales, mezclan estrategias de inversión y de esa manera al final se hacen un lío. Esto es muy simple. Mira el gráfico diario, que es el que va a mandar. ¿Es alcista? Perfecto. Todas las temporalidades que están por debajo del gráfico diario, si voy a entrar intradía, solamente voy a comprar. Me olvido de las ventas. ¿Que el mercado cae 800 puntos? No pasa nada. Yo soy un trader tendencial. Por lo tanto, solamente voy a comprar. Otra cosa bien diferente es que realice estrategias contratendenciales o estrategias de reversión. Perfecto. Pero lo normal, lo que más abunda en el mercado, es que sigamos la tendencia dominante para que el mercado no nos arrastre. Dicho esto, pues fijaos, en una hora desde el 12 de mayo, en el gráfico de una hora, que es el que suelo poner como ejemplo, porque es el que mejor compacta con el gráfico diario, pues fijaos, hemos tenido una entrada aquí, otra entrada aquí, otra entrada aquí, otra entrada aquí. Fijaos si echamos más atrás, otra aquí, es decir, cada vez que el precio se va apoyando en la nube y cierra por encima de ella, entramos. Vemos que se apoya, entramos. Vemos que se apoya, entramos. Fijaos la cantidad de entradas al alza que hay, donde nos vamos a equivocar muy poco, precisamente porque estamos navegando con la tendencia principal. Hemos visto ejemplo en el Nasdaq, en el S&P, en el Dow Jones. Vamos al mercado europeo, a ver qué tal se comporta. Aquí tenemos el IBEX 35. Fijaos, en el IBEX 35 se inicia la tendencia mucho antes. Aquí, precisamente, el 22 de abril, se inicia la tendencia alcista. Vamos a un gráfico más pequeño y vamos a ver exactamente qué nos ha ofrecido. Fijaos, la última operación alcista ha sido precisamente la que se desarrolla aquí, la que se desarrolla el día 5. Aquí tenemos la entrada, ponemos el stop loss por debajo de la nube y a partir de ahí buscamos micromovimientos de 50 puntos porque estamos en una hora, ¿vale? Fijaos que movimiento más vertical, casi un movimiento total de subida de casi 300. Nosotros simplemente vamos a trabajar con 50 puntos. Más entradas, pues aquí tendríamos, fijaos, el precio se lateraliza, tendríamos que se apoya en la nube, vuelve a cerrar, 50 puntos. Cada vez que el precio va apoyándose en la nube, nosotros vamos entrando. Fijaos, la de entradas que podemos tener a lo largo de un mes. Vamos a hacer entradas con ello más seguras. Vamos a ver, por ejemplo, el Eurostock. Es un índice que suele ser algo aburrido. En Europa se mueve muy poquito, pero aún así inicia su tendencia alcista precisamente, siempre hay que contar con el CCI, el 12 de mayo. Fijaos, desde entonces ha tenido una consolidación, se ha apoyado la nube y vuelve otra vez a emerger. Pues como vemos, realmente necesitamos el apoyo de CCI, es decir, esto no validaría la entrada en diario, pero sí nos dice que la tendencia ya per se es alcista, por lo tanto simplemente veo un gráfico de una hora y busco compras. Aquí, ¿dónde tenemos la compra más reciente? Pues fijaos, la tenemos aquí. El precio aquí tiene un primer compás alcista, sube 22 puntos, aquí consolida y aquí genera un nuevo máximo. En la ruptura de ese nuevo máximo, fijaos, me hace un pico de 60 puntos al alza, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera tan simple podéis entrar a mercado con seguridad. Volvemos al gráfico diario y vamos a ver más activos. En índices está claro, porque todos los índices tienen, tienen un contexto alcista muy potente. Vamos a verlo en divisas, a ver qué nos ofrece el sistema. Aquí tenemos eurodólar, clara tendencia alcista. ¿Cuándo se inicia la tendencia alcista en eurodólar? Fijaos aquí, el 4 de marzo. Desde el 4 de marzo en adelante solamente voy a comprar eurodólar. Solamente. No caben operaciones bajistas. ¿Por qué? Porque el mercado me va a arrastrar. Fijaos lo que ha hecho el mercado desde el 4 de marzo. Ha subido la nada despreciable cifra de 12 figuras, 1200 pips. Por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho en gráficos más pequeños? Me voy a una hora, y solamente voy a buscar operaciones de compra, es decir, operaciones cuando el precio esté por encima de la nube y el CCI esté por encima de nivel cero. Aquí he tenido un primer impulso, aquí he tenido una corrección, nuevamente impulso y fijaos cómo se trabajan las tendencias. Fijaos, ¿esto hubiese sido una buena operación bajista? Sí, desde luego. Una operación monumental, porque ha tenido una caída de 300 pips.
pero realmente la tendencia no era bajista en ese momento en el eurodólar, sino que hemos dicho que desde marzo el contexto es alcista. Por lo tanto, cuando el mercado cae de esta manera, yo como trader tengo que estar en liquidez, mirando y esperando mi momento, agazapado. ¿Por qué? Porque lo voy a encontrar. Fijaos cómo aquí tenemos estos movimientos, este impulso, consolidación, impulso, consolidación, impulso, consolidación y ya pierde la secuencia alcista. Por lo tanto, insisto, en eurodólar desde el 4 de marzo hasta hoy solamente compras. ¿Y la libra dólar? Pues la libra dólar, ¿cuándo se inicia la tendencia alcista de libra dólar en gráfico diario? Se inicia el 20 de febrero, incluso antes que en el eurodólar. Por lo tanto, del 20 de febrero hasta hoy, 7 de agosto, solamente voy a comprar. No tiene sentido que esté vendiendo libras. Vamos a verlo en un gráfico, por ejemplo, de 30 minutos. Vamos a un gráfico de 30 minutos y fijaos, solamente atendiendo al contexto diario, voy a atender estas operaciones, estas operaciones, estas operaciones. Y si tiro el gráfico hacia atrás, vamos a eliminar el desplazamiento. Fijaos que ha tenido caídas muy potentes que nos hubiesen dejado una buena bolsa de puntos. Pero nosotros solamente vamos a atender las compras, como vemos aquí. Aquí también. Aquí, si encontramos velas de gran dilatación o velas elefante, vamos a esperar que se consolide el mercado, porque lo normal es que posteriormente descanse después de ese gran esfuerzo. Y fijaos que ha tenido también caídas muy notables. Pero nosotros solamente vamos a atender las compras. ¿Por qué? Porque el gráfico diario es el que manda. ¿Vale? Sencillo. Vamos a ver también el yen. ¿Qué pasa con dólar yen? Que es tímidamente alcista, pero lo es. ¿Por qué? Porque el precio está por encima de la nube y el CCI está por encima de cero. Por lo tanto, solamente compras en dólar yen. Vamos a ver, por ejemplo, la libra yen. Exactamente igual, precio por encima de la nube, CCI ya está por encima del nivel cero. Por lo tanto, solamente voy a comprar la libra frente al yen. Vamos a ver, por ejemplo, con el oro. Aquí imagino que, como os podéis hacer una idea, seguimos un contexto alcista. ¿Cuándo empezó, cuándo se retomó esas subidas en el oro? El 9 de enero. Es decir, es un activo que se ha revalorizado un 30%. Fijaos que desde el 9 de enero no ha parado de subir. Por lo tanto, como vemos, es alcista. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que nos ha dejado muchas señales de compra. Fijaos cómo esta última, con una vela de gran dilatación, es cuando inicia esa tendencia alcista. Pero anteriormente ha tenido este impulso, fijaos, el oro, hasta la zona de máximos, hasta los casi 3.500 dólares onza. Eso no quita que en el camino haya habido lateralizaciones, por eso buscamos siempre un objetivo, un TP. Os he comentado el de índices, el de Forex es un TP inferior, es decir, en gráfico diario vamos a buscar un objetivo de 100 pips, en gráfico de 4 horas de 60 pips y en gráfico de una hora de 30 pips, ¿vale? Por eso es bueno tener un objetivo bien definido desde el principio. Esto en el oro. Vamos a ver, por ejemplo, en Bitcoin. Aquí tenemos, vamos al gráfico diario. ¿Qué es lo que nos dice? Alcista. ¿Cuándo se inició el primer impulso alcista en Bitcoin? Más reciente, el 22 de abril. Por lo tanto, del 22 de abril en adelante, solamente voy a realizar compras en Bitcoin. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Como veis, es un sistema sencillo, lo podéis aplicar a cualquier activo, perdón. Podéis operarlo en gráfico diario directamente, o bien si operáis en gráficos más pequeños, pues utilizáis la tendencia del gráfico diario. Si ya hacéis microscalping o hard scalping y trabajáis con gráficos de 1 a 5 minutos, pues entonces ya bajáis la ventana de tendencia y miráis, por ejemplo, para 5 minutos miráis el gráfico de una hora. Y si vais a operar en un minuto, pues miráis la tendencia en el gráfico de 15 minutos, ¿vale? Para que no tengáis que iros al gráfico diario que está muy lejos de la ventana de un minuto. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en el cobre. El cobre realmente es la materia prima que este año nos ha dado mayor sorpresa. Fijaos, salvo esta vela, esta gran vela que se produce al calor del fundamental, pero ha estado prácticamente con subidas durante buena parte del año, es decir, del 27 de mayo en adelante. Ahora mismo, ¿qué ofrece el cobre? Estaríamos en tendencia bajista, por lo tanto, en gráfico de una hora, por ejemplo, solamente voy a utilizar ventas.
Solamente voy a buscar ventas. Fijaos que aquí, pues la cotización está prácticamente dormida, pero solamente utilizará ventas, no solamente mirando que el precio esté por debajo de la nube, sino que también el CCI acompañe por debajo del nivel cero, ¿vale? Vamos a ver también en acciones. ¿Qué pasa en acciones? Porque sé que muchos me habéis preguntado, oye, José, ¿en acciones funciona? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos las acciones de Apple. Fijaos lo que está haciendo Apple en gráfico diario. Tiene tendencia alcista. Tiene los dos elementos que buscamos en la estrategia. Precio por encima de la nube, CCI por encima de cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos subimos a la tendencia y buscamos compras en gráfico diario. En Google, exactamente igual. Fijaos, aquí en Google se inició la tendencia en el momento que se produce el primer cierre por encima de la nube acompañado del CCI. Ahí se produce, el 28 de mayo. Desde entonces ha tenido apoyo en la nube, pero nuevamente nos ha dejado otro precio de compra en 167 dólares. Recordad, en tendencia alcista y en bajista, cuando el precio se mete dentro de la nube y vuelve a salir y cerrar por encima o por debajo de esta, nosotros nos vamos con esa tendencia. Por lo tanto, aquí el precio nos ha dejado un recorte en 167 dólares y a partir de ahí se ha ido a los 199. Por lo tanto, fijaos cómo tenéis también aquí una buena opción operativa para acciones. Vamos a ver Microsoft. Fijaos cómo rompe limpiamente Microsoft. Lo hace en esta vela, en la vela de mayo, del 1 de mayo. Y desde entonces, poco retroceso. Ha sido una subida vertical hasta los 557 dólares. Por lo tanto, fijaos muy claramente alcista en Microsoft. Con la banca, aquí tenemos JP Morgan. Se inicia también cierre. Aquí está el cierre acompañado de CCI. Esto se inicia el 8 de mayo y desde entonces, en 253 dólares, nos ha llevado un máximo en 302 dólares. Fijaos con qué sencillo podemos analizar una acción. ¿Por qué las analizo en gráfico diario? Porque entiendo que va a haber menos ruido y a las acciones necesitan paciencia. Conozco pocos operadores que hagan una operativa de scalping en acciones, aunque ahora se han puesto de moda las small cap, pero sabemos que son empresas que tienen poca capitalización y por lo tanto pues son los comúnmente denominados chicharros y bueno, pues normalmente siempre suelo trabajar acciones de alta calidad y con el menor ruido posible. Por lo tanto, como vemos aquí, JP Morgan pues también tiene una clara tendencia alcista a partir de la superación de los 250 dólares. Y por ejemplo, ¿qué ha pasado con Spotify? Pues aquí tenemos un ejemplo donde la acción nuevamente se mete en la nube, rompe por encima de ella, esto es en el mes de abril, y desde entonces vuelve otra vez a tocar la nube, es decir, nos deja otro precio de compra en 576, vuelve a apoyarse en la nube y nos deja otro precio de compra en 669, que es el precio más cercano que tenemos para poder trabajar la acción. Vamos a ver por último un último activo. Vamos a ver Visa. Fijaos en gráfico diario, ¿qué es lo que está haciendo ahora Visa? Tendencia bajista. El precio ya ha cerrado por debajo de la nube. Esto lo hizo el día 1. Y el CCI está en negativo. Está en menos 152. Por lo tanto, tendencia bajista para Visa. Estaríamos en liquidez, estaríamos fuera del valor. ¿Qué es lo que necesitamos para volver a comprar Visa? Que cierre por encima de la nube y el CCI esté en positivo. ¿Vale? Por lo tanto, no quiero enrollarme mucho más. Ya sabéis que este vídeo se está grabando, se subirá a nuestro canal de YouTube y que es una estrategia idónea para seguimiento de tendencia en cualquier marco temporal, a pesar de que yo he utilizado diario y una hora, pero podéis usar para cualquier marco temporal con dos indicadores, Ichimoku y CCI. Gracias por vuestra asistencia en el webinario de estrategia de trading semanal. Nos vemos mañana en otra sesión de la apertura de Nueva York. Que tengáis un buen día.